En el segundo episodio de la temporada 6 del podcast del Faro, Hablemos de Política y Educación, Arcelia Martínez, Patricia Entevi y Samantha Puerto conversan con Alejandra Carmona, cofundadora de Educación con Rumbo y codirectora de Grupo Educación a cargo de la organización del Summit 2024 de Habla México. Nos comparte su visión sobre el trabajo que ha realizado en ambas organizaciones, sobre el diagnóstico del sistema educativo realizado en el Summit 2023 y sobre la agenda y pendientes educativos hacia adelante. Alejandra nos habla de la importancia de tener una ciudadanía más activa, informada, y de democratizar los espacios y foros para discutir sobre los retos que enfrenta la garantía del derecho a la educación. Les invitamos a escucharla y a seguir todos los episodios de la temporada 6 dedicada a reflexionar. Y después de las elecciones, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para avanzar en la construcción de ciudadanía? El Faro Educativo de la Ibero es un observatorio ciudadano que tiene como objetivo central la generación de diálogos informados sobre los alcances y retos de la política educativa, además de la promoción de una cultura de participación y rendición de cuentas. Buen día, muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de la sexta temporada del podcast del Faro Educativo, Hablemos de Política y Educación. En esta temporada queremos abordar un tema que nos parece fundamental, que es cómo avanzar en la construcción de la ciudadanía. Tuvimos elecciones en junio, estamos empezando un nuevo gobierno a nivel federal y a nivel local también varios gobiernos cambiaron, estamos renovando Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y hubo una copiosa participación en las urnas. Entonces, bueno, esa participación, cómo se puede convertir en una eh, oportunidad para pedir cuentas, para revisar lo que está haciendo nuestros gobiernos. Entonces, después de las elecciones, ¿qué sigue? ¿No? Nos preocupa particularmente en esta temporada hablar del tema de ciudadanía, de democracia, de jóvenes. Y para este segundo episodio nos acompaña Alejandra Carmona Ortega. Ella es codirectora de Grupo Educación y del proyecto de Habla México, también trabaja, además de cofundadora de Educación con Rumbo. En este episodio que hemos nombrado Ciudadanía y Educación, el trabajo de Habla México, pues hemos invitado a Alejandra, quien es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. También es maestra en Administración de Centros Educativos por la Universidad de Anáhuac, con el doble grado del Máster Internacional de Gestión Universitaria por la Universidad de Alcalá, Madrid. Dentro de sus 11 años de trayectoria en Grupo Educación, porque tiene otras muchas cosas que ha hecho, pero en la parte educativa, al que ingresó como directora jurídica, fungió como secretaria del consejo e impulsó la profesionalización de la empresa mediante el establecimiento de un gobierno corporativo, así como la adopción del principio de responsabilidad social, lo que le ha valido por 4 años consecutivos el distintivo que otorga CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía. Ella fue ponente en el EdTech Society Summit de 2021 con la conferencia Liderazgo Emocional en un Mundo Digital. Como decía, es cofundadora y consejera de Educación con Rumbo, un esfuerzo colaborativo compartido con diversas organizaciones de la sociedad civil, especialistas y actores relevantes en el campo de la educación para promover la corresponsabilidad, la coparticipación en la construcción y mejora del sistema educativo en México. Es importante señalar que en el 2022 este esfuerzo dio como resultado la publicación de la radiografía de la educación particular, así como la Agenda por la Educación, programa de impacto colectivo para hacer de la educación una prioridad nacional. Desde la mano de su codirector general, han buscado consolidar el legado de responsabilidad que en el sector educativo particular ha sido desarrollado por la empresa para convertirla en un referente de la industria en infraestructura, modelos pedagógicos y nuevas tecnologías, contribuyendo a la construcción de un mejor México por medio de la educación. Pues bueno, tienes un amplísimo currículum, Alejandra, pero para avanzar, ¿no? Pues empezaríamos de bienvenida, gracias por estar en el Faro. Nos acompañan también Patricia Entevi y Samantha Puerto, quienes trabajan junto conmigo en el Faro Educativo y quienes vamos a conducir esta entrevista.
Entonces, para Muchísimas comenzar, gracias, perdón, muchas gracias a las tres, Arcelia, Patti, Sam, gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de compartir y sumar a las reflexiones que desde el Faro Educativo ustedes realizan. muchísimas gracias, Alejandra. Pues para empezar un poquito, que nos contaras justo de Educación con Rumbo, ¿no? De tu trabajo ahí y de la organización Habla México, ¿no? Que ahora están organizando un encuentro donde incluso va a venir Malala, ¿no? Sí, es la segunda Pero, edición. ¿no? Que nos gustaría que nos contaras un poquito qué hace Habla México, cuál es el propósito de Habla México, un poquito si puedes también de Educación con Rumbo, porque aquí mezclas distintas afiliaciones, ¿no? Con instituciones por un trabajo en pro de la educación. Sí, Entonces, claro. adelante, Con, Alejandra. Muchas gracias. gracias, claro, con muchísimo gusto. Pues miren, a ver, la principal diferencia, digo, es un gusto y creo que tiene mucho que ver con el tema del día de hoy, ¿no? O sea, ¿qué es ser ciudadano y cómo la podemos promover? Y me parece que se resume en participar en las causas que a cada persona le interesen. No es necesariamente nada más una votación, ya entraremos a lo mejor con mayor detalle a esa parte, pero pues para mí, que estudié Derecho, que trabajé en temas de política tributaria internacional y demás, cuando me incorporo a Grupo Educación, que es la empresa que mi abuelo fundó, la verdad es que encontré mi sentido de propósito y encontré ese gran poder que tiene la educación para transformarnos como personas, para hacernos soñar, aunque suene romántico, pero creo que eso es lo que hace que te da alas la educación para ser más de lo que el ser humano es, nos potencia y nos lleva a querer realizar mejores cosas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, y gracias a la pandemia, y digo gracias porque efectivamente Educación con Rumbo nace inmediatamente después, justamente con el propósito de incidir en la política pública a partir de una colaboración de diferentes actores sociales para construir una mejor educación en todo México, ¿no? Estaba conformada o está conformada por organizaciones principalmente de la sociedad civil, organizaciones que agrupan a docentes, a padres de familia, a las empresas del sector educativo, que ahí es en donde entró Grupo Educación, ¿no? El cómo colaboramos, porque nosotros tenemos una red de escuelas particulares, ¿no? Entonces, pues es sumar a los esfuerzos de todos. ¿Cuáles son los mecanismos que desde Educación con Rumbo se han hecho y se continúan haciendo para justamente incidir y lograr ese objetivo? Pues ha habido muchas conferencias de prensa y webinars en temas de coyuntura educativa, con investigaciones particulares de educación, como podría ser la parte de infraestructura, el cómo nos afectó la pandemia, ¿no? El cuáles son los retos que estamos enfrentando por la pandemia que como saben, pues dejó, yo creo que desnudó los retos que teníamos como país en materia educativa. Y además pues nos obligó a reinventarnos a toda la humanidad desde esta plataforma que hoy estamos utilizando para poder tener esta conversación, ¿no? El cómo se deben dar clases, qué debemos de abordar, en fin. Y pues además hizo la radiografía particular que ya lo mencionaron, realizó y ha hecho estos manuales de apoyo para docentes y padres de familia en temas fundamentales como son la lectoescritura, las matemáticas, la alfabetización. Esos están disponibles para consulta y para descargar. Y algo muy, muy importante ha sido el trabajo propositivo con la autoridad. Y lo menciono así porque todo esto es educación con rumbo. Eh, si ahora me muevo al ámbito de habla, y aquí me tengo que ir un poco para atrás en la historia, nada más para decir como venía diciendo, Grupo Educación es una empresa familiar. Mi abuelo fue el fundador de la Universidad del Valle de México, que hoy ya no tiene nada que ver con Grupo Educación desde el punto de vista operativo, porque esa se vendió hace tiempo a un conglomerado estadounidense. Pero pues ahí tenemos un legado de responsabilidad que yo asumí de mi abuelo y que lo que nos hizo es no solamente trabajar en ahora desde la educación básica y de escuelas particulares, pero también decir, oye, ¿cuál es el rol que queremos jugar como empresa en la construcción de un algo mayor a nosotros? Pues, ¿qué es México? ¿Qué es este país?
Y entonces en el 2023 lanzamos esta plataforma y ahí voy. Decía que Educación con Rumbo, el propósito es este tema en incidencia de políticas públicas. Hablamex.com es la plataforma. Es justo lo que busca es convocar a la acción, al diálogo y a la construcción de puentes de colaboración entre distintos actores de la sociedad, sean organizaciones de la sociedad civil, docentes, padres o madres de familia, estudiantes de todo tamaño, ¿no? Para poner la educación al centro de la vida de todos los mexicanos. ¿Por qué nos debe de importar la educación? ¿Qué nos da la educación? ¿Por qué la necesitamos? ¿Por qué es una de las palancas y pilares del desarrollo? Partimos de la premisa que consideramos que como sociedad mexicana no estamos del todo conscientes de la importancia de la educación o no la valoramos lo suficiente. No la valoramos lo suficiente porque quizá no exigimos calidad necesariamente, porque no tenemos el sentido de responsabilidad para rendir cuentas y transparencia de qué estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando, de qué recursos estamos utilizando o cuáles estamos dejando de utilizar, en fin, así en grandes rasgos. Entonces, ese es Habla, este espacio de encuentro, de diálogo, de reflexión. ¿Quiénes están detrás? Pues bueno, claramente Grupo Educación, y la verdad es que esta es una iniciativa muy nueva, y a lo largo de este año y del pasado hemos ido construyendo pues varias alianzas con distintos actores que nos han ayudado pues a temas de investigación, como fue un reporte, que es una de las cuestiones que hicimos el año pasado, un reporte sobre el estado de la educación en México. Fue muy interesante porque no es investigar qué pasa en la educación en México. Se han escrito tanto, ustedes deben de saber mejor que nadie. Hay tantas investigaciones de análisis, tanto también de la OCDE como del BID, etcétera, de cuál es el estado de la educación en México, que lo que hicimos fue pues hacer como una ecografía y recopilar absolutamente todo, pero la tradujimos para entender que detrás de cada dato que se da en las noticias o lo que vemos, pues hay una historia humana, hay una historia que son 34 millones de estudiantes en México que enfrentan retos, que todos los días van a la escuela, que destinan gran parte o todo el tiempo, la gran mayoría de su tiempo en estos espacios que son las escuelas. Y pues, ¿qué pasa detrás? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el rol que juegan los papás? ¿Cuál es el rol de los docentes? ¿No? Entonces, pues esa fue una de las iniciativas. Te digo, hemos tenido alianzas, espacios con universidades, con despachos que hacen estudios de mercado. Por ejemplo, este año hicimos uno muy interesante que se llama La Voz de los Estudiantes, porque pocas veces les preguntamos, ahorita tú decías en la introducción, pues, ¿qué quieren, no? ¿A dónde van? ¿Qué opinan de la educación? ¿Cuál es la escuela que les gustaría tener o no? Y bueno, son resultados que se presentarán en el Summit que vamos a hacer este año. Y pues bueno, como para cerrar, lo hacemos, toda esta plataforma y esta iniciativa se hace vía 4 caminos, cuatro verticales, ¿no? O sea, ¿cómo logramos ese diálogo y esa acción? Primero que nada, pues teniendo en una red, está www.hablamex.com, en donde podrán encontrar ciertos artículos de temas de coyuntura, cuestiones de a lo mejor de abandono, cuestiones interesantes que tienen que ver con las brechas de género, son artículos, son datos, son videos explicativos de qué implica cuando escuchamos, pues no hay suficientes escuelas en México para que todos los chavos vayan, ¿no? O sea, es tratar de aterrizar y traducir al ciudadano de a pie por qué importa la educación. El segundo camino son foros de discusión más focalizados sobre temas muy específicos. Entonces, efectivamente, en el Summit de 2023 tuvimos una de las mesas de análisis del panel fue Educación para la Ciudadanía. Pero este año, en 2024, en enero, y por ser coyuntural y de elecciones en México, decidimos hacer un foro pues para meternos y profundizar aún más en ese tema. ¿Cómo se construye la ciudadanía? ¿Desde dónde y a partir de quién? ¿La ciudadanía es solamente ir a votar en las elecciones? ¿O cómo debemos ir construyendo esta identidad en las niñas, en los niños y los jóvenes de México de qué es ser un ciudadano, ¿no? Entonces, hacemos foros, hicimos otro de inteligencia emocional,
uno que tuvo que ver con innovación por medio de la inclusión, en donde hablamos de todas las discapacidades, que tanto físicas como quizás neurodivergencias o de altas capacidades. Y el día de hoy, digo, fue muy, muy interesante. Tuvimos un foro que tenía que ver con la inteligencia artificial en espacios y ambientes universitarios, que fue muy interesante poder reflexionar y entender lo que hay allá afuera y el rol de la inteligencia artificial. Existen algunas opiniones en contra, que dicen que puede ser una amenaza para el propio ser humano, y esta otra mirada y esta otra visión de entender cómo la inteligencia puede ser una gran oportunidad para potenciar y amplificar nuestra humanidad, ¿no? Si la sabemos utilizar, si empezamos a reflexionar sobre ella, etcétera. Entonces son foros, sería mi segunda avenida. La tercera es este Summit anual, que como lo vimos el año pasado fue de por qué importa la educación. Tuvimos a Yuval Noah Harari, Andrea Schleicher de la OCDE, Fernando Reimers de Harvard para hablar de cómo estamos, ¿no? De la sostenibilidad y cómo se está educando sobre este tipo de temas de clima, de calentamiento global, el cuidado del planeta, etcétera, etcétera. Claramente hablamos de ciudadanía con Jesús Silva Herzog Márquez y Max Kaiser, una mesa sumamente interesante que tenía que ver con las políticas, ¿no? Y cuántos cambios han habido en cuanto a planes y programas, y cómo impacta eso en los resultados de aprendizaje. En fin, fue un panorama muy grande del por qué importa la educación. Entonces, los summits anuales. Este año será el Summit 2024. Ya después, si quieren, les platico más en específico de eso ahorita para redondear el tema. Y finalmente, y la última, le llamamos esta vertical, es ruta, ¿no? Entonces tenemos la plataforma, que es la red, los artículos, la segunda eran los foros, la tercera el Summit y este 4 que es una ruta. Ruta que tiene que ver el identificar los qué es. En ruta estamos hablando de este estudio del estado de la educación en México que hicimos el año pasado. Este año lo que estamos haciendo es un mapa sistémico, un análisis sistémico de la educación en México. ¿Para qué? Para identificar los puntos palanca, para decir, ya sabemos qué problemas tenemos o qué retos tenemos como país en la educación. Lo que queremos en este 24 y con ese mapa sistémico es cómo pasamos a los cómo, movemos esos qués. Cómo sí podemos reducir brechas de acceso y cobertura, cómo sí podemos reducir brechas de género, cómo sí podemos invertir y gastar mejor en educación. Y el cómo sí no es nada más soñando o futureando, sino es verdaderamente haciendo este mapeo y dándonos cuenta y descubrir todo lo que ya se hace hoy en México. Hay muchísimas iniciativas maravillosas que están atacando estos problemas, pero el punto es que luego no hablamos o no dialogamos o no lo conocemos como para poder replicar, y a lo mejor hay muchos, es algo que reflexionamos el año pasado en el Summit, ¿no? Y dice muy bien Yuval, ¿por qué el ser humano de pronto piensa que vas a ser el primero en trepar un árbol? Ya ha habido más humanos que han trepado árboles. Mejor voltea y aprende de lo que ya han hecho, pues para mejorar y reducir el tiempo de implementación, ¿no? Entonces, este año el objetivo es pasar de los qués a los cómo, encontrando coincidencias, encontrando diferencias y encontrando lagunas, pero que todos compartamos para entonces mover a la acción y destinar recursos, tanto financieros como humanos, a través de los voluntariados de las organizaciones de la sociedad civil, como financieros desde el tema público o particular, para mover la aguja. Entonces, esas son las dos grandes iniciativas. ¿Qué tienen en común las dos? Y eso vuelve a la pregunta del por qué Alejandra o por qué Grupo Educación quiso, ¿no?, estar en los dos. Hay una profunda convicción en ambas iniciativas, con los distintos enfoques y con los distintos proyectos que han realizado, de que la educación y la educación de calidad es instrumental para construir futuro, instrumental para construir un mejor país, un México más justo y más competitivo. Eso es lo que mueve. Son dos espacios, pero es la educación está al centro por todo lo que nos da como seres humanos.
Muchas gracias, Alejandra. Pues qué interesante todo el trabajo que están haciendo y que justo nos dices, convoca a distintos actores, ¿no? Tanto el Summit, entiendo como esta plataforma para tener esta voz, por eso se llama Habla, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Esta voz entre actores, como el trabajo que se hace en Educación con Rumbo a partir de esta búsqueda de la incidencia en política Cuenta con pública. actores, con gobierno, con legisladores, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos varias preguntas, ¿no? Quizá le voy a ceder la palabra a Sam, pero antes de ceder la palabra a Sam, preguntarte, pues tocaron muchos temas, ¿no? Sí. En el summit pasado y en este que viene. Entonces, quizá si nos contaras de los dices, ya hay mucha investigación, ¿no? Ujú. Entonces, no se trata de generar o inventar el agua tibia porque sabemos cuáles son los retos, ¿no? Pero como plataforma, ¿a ustedes cuáles son los temas que más les preocupan, ¿no? Hay muchos retos, ¿no? Entonces, en orden, un poquito priorizando cuáles serían los 3 o 4 temas que están detrás de la agenda de estos Me habla. de habla. Ajá. Sí, pues mira, el reporte como tal identificó 7 pilares. 7 pilares que si queremos ver un cambio en todo lo que es la educación en México, los tenemos que atender a todos. Es decir, entendimos que México se ha de repente enfocado en vamos a cambiar el currículum y como si solo por cambiar el currículum, ya por arte de magia, todos supiéramos leer, todos supiéramos mejores matemáticas o todos podremos colaborar. No, no se puede, ¿no? Entonces, identificamos 7 pilares que yo los voy a resumir en tres grandes áreas. Y te diría que el primero es, debemos entender que la educación es un derecho, pero entenderlo verdaderamente, interiorizarlo. Digo, está en nuestra Constitución, está en el artículo 3º, es un derecho humano, ¿no? Lo promueve la UNESCO, ¿no? Pero de veras entenderlo, es un derecho que debemos de saber exigir y es un derecho que debemos concebir como un aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. Es decir, el derecho humano a la educación no termina en la etapa escolar. No termina cuando concluyes, si lo ves de esta manera, que sería un doctorado, ¿no? O una maestría, no, no concluye ahí. Es algo que es a lo largo y ancho de la vida. Esa concepción del derecho humano al aprendizaje a lo largo y ancho de la vida nos lleva a reducir brechas. Tenemos que reducir brechas de acceso, brechas de cobertura, tenemos que reducir brechas de aprendizaje y entonces ahí viene la importancia pues, de las evaluaciones, ¿no? Que ha habido toda esta discusión de si PISA, no PISA, de eliminar evaluaciones nacionales, pero sí tenemos que saber pues cómo estamos para poder mejorar. Hay datos interesantes porque, por ejemplo, en Chiapas y en Oaxaca, 1/3 de la población tiene rezago educativo en Chiapas y en Oaxaca. En la Ciudad de México, ese rezago es menor al 10%. Entonces, esta reducción de brechas de acceso y cobertura también tiene que ver por regiones y estados. O sea, ¿por qué hay, bueno, digo, la urbanización y las grandes ciudades en donde a lo mejor hay acceso a mayores servicios, pues hace que este pilar de desarrollo que es la educación, pues a lo mejor esté mejor atendido que en otros estados que están como más alejados o son más rurales y ese es un gran reto. Este derecho a la educación de calidad nos lleva a pensar y decir, sin duda, lectura es sumamente importante, matemáticas es sumamente importante, pero de nada nos van a servir si nuestros niños, niñas y adolescentes, jóvenes y líderes universitarios y sociales no tenemos esta capacidad de habilidades para la vida, de la formación en habilidades para la vida. Lo que ahora se usa mucho como soft skills, lo que ya igual el Foro Económico de Davos ha dicho que se necesitan ahora para enfrentar y con esta interacción que hay con la inteligencia artificial y que en algunas partes las clasifican como las 7 Cs
si lo hablamos en inglés, pero los voy a decir en español, ¿no? Que tiene que ver con el pensamiento crítico, con la capacidad de colaboración, la capacidad de comunicarnos, ¿no? La creatividad, este compromiso cívico, que es el tema que hoy nos ocupa, ¿no? El ser culturalmente flexibles y poder estar en contextos interculturales diversos. Tener un carácter, ¿no? Unas fortalezas de carácter sólidas y plenas, con responsabilidad y valores. Entonces, pues la parte cognitiva no es nada si concebimos al ser humano como mente, es tu cuerpo, pues es tu espíritu, pues no nada más es la cabeza que hay aquí adentro, cuáles son tus valores en tus tomas de decisiones y en eso también nos debemos enfocar. Pues el bienestar socioemocional y la salud mental son factores elementales para el aprendizaje. Nadie puede dar lo que no tiene y cuando uno no está bien es difícil aprender. Entonces ahí es un componente que debemos de tomar en cuenta como parte de ese derecho a la educación, ese derecho al aprendizaje que era lo primero que decía. La parte de infraestructura y tecnología, no tenemos suficiente infraestructura y además no es solamente tener salones de clases. ¿Cómo están equipados? ¿Con qué recursos? Aquí entra el tema de la tecnología, pero no es nada más tener computadoras por tener o tener internet por tener. ¿Cómo está tanto la infraestructura y la tecnología puestas al servicio de ese aprendizaje, puestas al servicio de la generación de esas conexiones neuronales y de la generación de estas 7 Cs de las que hablábamos para fomentar en los alumnos este desarrollo? Entonces, eso, digo, perdón, ya me fui muy amplio, pero sería la primer gran área que es parte de uno de los tantos pilares que se vieron en Ávila. El segundo, y muy, muy importante, es, y se ha repetido hasta el cansancio, es que el docente, ese es un pilar de atención fundamental porque es el factor escolar más relevante. Al final del día son los docentes quienes están enfrente de grupo, quienes contienen emocionalmente a los alumnos, sean niños chiquitos como jóvenes, y no, son quienes generan la reflexión. ¿Cuál es su rol? Ya no es la transmisión de conocimientos, ya no es pasar información, la información ya está en todas partes. Decían que antes, en la Edad Media, había censura, ¿no? La censura la censura a la libertad de expresión o al acceso a cierta información era una manera de controlarnos, era una manera de evitar a lo mejor el crecimiento. Hoy, pues por información no paramos, ¿no? Entonces, el docente ya no es ese dueño de la verdad absoluta. Entonces, ¿cuál es ese factor? Entonces, tenemos que invertir en ellos para tener no solamente el número suficientes de docentes. Habrán visto que la ONU ya sacó un reto que al parecer está grave, la falta de docentes, y que prevén que para el 2030 no vamos a tener a nivel mundial los docentes suficientes para cubrir la educación básica. Eso es grave. O sea, ¿qué está pasando con la formación de vocaciones docentes, ¿no? ¿O qué les estamos exigiendo? ¿Cuánto les estamos pagando? Es una de las carreras y una de las profesiones que por lo menos en México tiene es una muy mala remuneración. Entonces no es nada más contar con el número suficiente, sino invertir en su capacitación, no nada más inicial, sino también a lo largo de toda su carrera, y pues dotarlos de todas las herramientas que son necesarias para poder pues, ser esos agentes de cambio y quienes acompañan a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Entonces, educación de calidad, docentes como factor escolar más relevante. Y tercero, el tema del dinero y los recursos. Necesitamos invertir más y gastar mucho mejor en educación. Y no es nada más dar dinero por dinero. No quiero entrar en temas políticos, pero dar becas, dar becas así y no, o sea, nada más porque sí, y no darle seguimiento, no ver cómo se están utilizando, no medir, no generar, y tiene que ver con el tema de ciudadanía, generar la responsabilidad. O sea, a lo mejor tienes derecho a una beca, pero eso conlleva ciertas obligaciones. Entonces, es relevante dar como tiros de precisión de hacia dónde damos los recursos y qué esperamos obtener si inyectamos recursos, tanto públicos como privados, en las iniciativas de educación. Yo te diría que a grandes rasgos,
serían los tres grandes pilares que se resumen, digo porque son 7, pero lo resumí en estas 3 grandes áreas para poder, que es lo que se identificó el año pasado como pilares de atención que no podemos dejar de atender. Hola Alejandra, pues muchas gracias por todo esto que nos compartes y las reflexiones que nos compartiste. Algo que me quedó pues no muy claro es la parte que tú nos cuentas sobre cómo bueno, de pasar de los qués a los cómo, pero si podrías dejarnos o contarnos algo que nos deje con un poco de claridad en cuanto a eso y también a lo mejor contarnos más aterrizado sobre qué pasó después de este primer summit en 2023, si se logró avanzar en alguna agenda de colaboración entre actores para a lo mejor pues pasar de estos qués a algunos cómo. Y pues si quisieras y si puedes contarnos como qué se viene este año al Summit, quién va a venir este año y pues cuál va a ser el eje que articule el Summit del 2024. Claro, Sam, con muchísimo gusto. Pues a ver, el año pasado, ¿qué es lo que sucedió? Que sucedió que hubo mucho interés en la educación, o sea, todavía sin cambiar a los cómo, pero a lo mejor sí se dio un paso más adelante y por eso este año hicimos tantos foros. Hubo interés entre los participantes y la ciudadanía y todos en poder profundizar en temas específicos. Sin embargo, este reporte del estado de la educación no fue suficiente como para activar y accionar los cómo. Y por eso es que nos aliamos en este año con Coplataforma, que tienen mucha experiencia en análisis sistémicos, justamente, y que era lo que decía un poco en la introducción, para poder identificar quiénes ya están atendiendo los diferentes pilares. Por ejemplo, conocen el Pacto por la Primera Infancia. Ustedes, hay una desatención, o sea, los 2 niveles, si hablamos del desarrollo del ser humano desde el punto de vista educativo, que en donde hay mayor desatención sería la primera infancia y la media superior, porque en la media superior es la mayor área de abandono. En el caso de la primera infancia es sumamente interesante que prepandemia solamente había el 8.6% de cobertura para atender a los niños menores de 3 años. Y que además todas esas, o sea, si le puedes decir las guarderías o lugares en donde se atendían a los niños de primera infancia, eran 100% particulares. Era el nivel educativo que en su gran mayoría era atendida por instituciones particulares. Digo, lo cual es grave porque en ese nivel de primera infancia es donde mayores conexiones neuronales desarrollamos como seres humanos. Importa que te abracen, importa que si tienes hambre te den de comer en el momento en el que te corresponde. Y si solamente hay una cobertura del 8.6, ¿en dónde están el resto de los niños? Porque tenemos muchos, de los 0 a los 3. Entonces, ¿qué estamos identificando? Por ejemplo, ahí que hay unas iniciativas maravillosas que ya hay, o sea, que atienden hoy por hoy guarderías. No existen en todos los estados. No hay en todos los estados este formato, por ejemplo, de atención integral a la primera infancia y que podría ser similar al de escuela de tiempo completo, pero en primera infancia, ¿no? Porque eso también los papás que trabajamos, yo trabajo, pues de pronto tus jornadas laborales con el cuidado de los niños se complica y lo que quieres es pues poder tú desarrollarte profesionalmente y para poder tener el sustento para tu familia y tus hijos, pero que tu hijo esté bien atendido y no nada más dejado a lo mejor con cuidadoras o demás, ¿no? O sea, entonces ahí ya hay una metodología identificada que funciona y que el chiste es nada más ahora buscar, y de eso va este summit, ¿no? De poder presentar este mapa sistémico, pues para movilizar recursos. A lo mejor hay personas interesadas
que en la Ciudad de México quieran poner este mismo esquema y pues hablen ahora sí entre ellos y hagan que sucedan las cosas. Ahí es la movilización y ahí es como estamos apostando el pasar de los qués a los cómo, pero es a partir de estos puntos palanca, porque un niño chiquito, de 0 a 3 años no es que ya te garantice que va a ser el licenciado o doctor exitoso. No, o sea, falta todavía mucho tramo por recorrer. Pero lo que sí garantiza es que en su primera etapa de desarrollo, las conexiones neuronales que se tienen que desarrollar para que cuando entre a educación de kinder ¿no? en su sistema escolarizado, pues tenga las habilidades desarrolladas que le permitan seguir con ese crecimiento, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que vamos a buscar que lo que identificamos el Summit pasado con el estudio que hicimos este año nos lleve como conclusión después del Summit de este 2024 a la movilización de recursos para invertir y gastar mejor en educación. Y pues ya entrando ahora sí que a la edición de y retomando por haber sido este 2024 un año coyuntural de elecciones, en donde pues 2 de las 3 candidatas a presidencia eran mujeres. En la edición del 2024 de este Habla Summit nos vamos a centrar en la importancia de reducir las brechas de género por el impacto transformador que tiene la educación, pero sobre todo el liderazgo femenino en la educación, ¿no? Vamos a tener ponentes de primer nivel para dar voz a esta línea de pensamiento. Efectivamente estará Malala Yousafzai, estará con nosotros. Premio Nobel de la Paz en el 2012, activista y voz y ejemplo de luchar por la educación, a pesar de haber tenido un ataque y haber sufrido un ataque a sus 15 años por los talibanes. Entonces, bueno, ella va a estar ahí, es una inspiración global en pro de la educación de niñas y mujeres. Vamos a tener también a Esther Duflo. Esther Duflo es Premio Nobel de Economía 2019 por la investigación que hizo junto con su esposo, que es sobre las trampas de la pobreza, que nos invita a reflexionar justamente en cómo poder solucionarla, y uno de los antídotos a la pobreza es la educación, y es sobre todo el cómo invertir en mujeres tiene un efecto multiplicador. Las mujeres somos, y así hemos sido, no sé si es por roles de género o no, pero quienes somos las que más invertimos en salud, invertimos en el bienestar y en la educación de quienes están cerca de nosotros. 9 de cada 10 mujeres que son cuidadoras de infantes, niñas, niños y adolescentes son mujeres. 8 de cada 10 cuidadores principales de personas que tienen discapacidad son mujeres. 6 de cada 10 cuidadores principales de adultos mayores son mujeres. Es decir, esto, refuerza la tesis, estos datos son de México, ¿no? No es a nivel mundial. La tesis de por qué importa invertir en la preparación de las mujeres y por reducir la brecha de género, que además es una de las metas pues, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030, esa reducción de brecha de género y empoderamiento de las mujeres. Va a estar Lorena Ochoa hablando de la importancia del deporte como educación integral y todo lo que ella hace a través de su fundación en la educación, y cómo el deporte es una herramienta maravillosa justamente para construir estas fortalezas de carácter y muchas de las habilidades blandas de las que hablábamos, o las 7 Cs, ¿no? O sea, en el deporte la resiliencia es pan de todos los días. No siempre vas a ganar, pero cómo te sobrepones, ¿no? A un partido o al deporte en el que estés. El dolor, ¿no? O sea, cómo te hace un poco más fuerte, tanto de la cabeza, ¿no? El trabajo en equipo, la colaboración, eso es algo que el deporte naturalmente te da, y entonces Lorena va a compartir con nosotros pues toda su experiencia y lo que es haber sido de las golfistas, pues primer mayor golfista del mundo, ¿no? La número 1 durante 158 semanas consecutivas, ¿no? No es menor, y el esfuerzo que eso requiere. Tendremos también, hablábamos de la importancia de la lectoescritura,
pues justamente para reflexionar los seres humanos, y es otra de las habilidades, la comunicación, cómo nos comunicamos y cómo nos expresamos por medio pues, de la palabra oral y de la palabra escrita. Entonces vamos a tener una mesa deliciosa con Almadelia Murillo, eh, Sofía Segovia y Viviana Bechunchan para hablar de la importancia de la escritura y de la expresión por medio de las palabras. Tendremos la fortuna de contar con una visión, un poco adelantándonos al año que entra, pero este año también es coyuntural porque este sexenio, si nos sumamos a la Agenda 2030, pues es la que le va a tocar rendir cuentas en el 2030 ante la ONU de lo que México, y no nada más este gobierno, sino de como sociedad, lo que hicimos o dejamos de hacer pues, por ese objetivo de desarrollo que nos une a todos como humanidad. Entonces vamos a tener una mesa en la que estará Altagracia con nosotros hablando de esa educación hacia el 2030. Ella es la que va a hacer el enlace entre el gobierno y el sector empresarial. Fue nombrada por la actual presidenta, por Claudia Sheinbaum. Entonces va a ser interesante esa visión de educación hacia el 2030 con cuestiones como el nearshoring, que tendríamos que aprender para aprovechar pues, ese regalo de geografía y el del cómo estamos, porque no escogimos la posición de México, como se da ahora con las tensiones geopolíticas y los temas coyunturales que hay. Entonces pues creo que va a ser un summit bastante interesante, que otra vez va a contribuir a la reflexión de la importancia de la educación y de la importancia de la educación en la construcción de sociedades democráticas y del ser humano. Esa es Habla 2024. Que va a ser, por cierto, les dejo ahí, es el 24 de octubre en el auditorio Blackberry de esta Ciudad de México. Es todo un día, arrancamos a las 8:30 de la mañana, terminamos a las 7 y van a estar a lo largo del día pues todas estas personalidades que les he compartido. Súper interesante. Muchas gracias por compartirnos esto y estar aquí con nosotras. Y pues este enfoque de género, pues qué emoción, ¿no? Verlo más adelante. Pero bueno, regresándonos un poco al Summit del 2023 que nos contabas, ¿nos podrías compartir un poco más sobre lo que se dijo al respecto de esta relación entre lo que es la ciudadanía y la educación? Sí. Y bueno, pues, ¿por qué es importante esta relación, obviamente? Y como país, ¿qué nos falta para avanzar hacia una ciudadanía más activa? ¿Qué se puede hacer para avanzar hacia esa ciudadanía que necesitamos, que es democrática, participativa, etcétera? Sí, pues sí fue sumamente interesante. Estuvo esa mesa en el Summit el año pasado, fue dirigida por Max Kaiser y estuvo Jesús Silva Herzog Márquez, quien nos hizo reflexionar que justamente la educación debe de construir ciudadanía, pero es a partir de la generación de un sentido de pertenencia. Es a partir de reflexionar quiénes somos como nosotros, como individuos, ¿no? Y a dónde pertenecemos. Siempre hemos dicho el ser humano es un ser gregario, o sea, nos gusta pertenecer, ¿no? O sea, por eso las sociedades y por eso la familia. Entonces, ¿qué es lo que se dijo? Pues la escuela es este primer espacio en donde hay una socialización, o sea, donde aprendemos a socializar, pero con reglas y consecuencias, ¿no? Entonces, ahí es donde yo puedo entender y encontrar un círculo al cual pertenezco. Y ese sentido de pertenencia lo que va a hacer o lo que me debe de mover es a pensar en un bien mayor a mí mismo. Tengo que pensar en unos círculos concéntricos que se van expandiendo. Yo y soy parte de una familia y eso me genera una cierta identidad, pero luego voy y llego a la escuela y me hace generar otro sentido de identidades. Pertenezco no nada más a esta escuela, me llevo con estos determinados pues amigos o no amigos. Entonces, la escuela, lo que se dijo y a lo que nos invitaron era reflexionar, que me da un sentido de nosotros. Ya no es nada más esta mirada individualista, sino más gregaria, y entonces nos debe ayudar a reflexionar cuál es ese significado de nosotros, qué es lo que queremos, qué queremos construir y hacia dónde vamos, ¿no?
Y un poco combinando en lo que se dijo en el Summit del año pasado y en este foro de educación para la ciudadanía, lo que nos hacían reflexionar es cómo es que enseñamos desde casa a los niños, si es que los estamos enseñando o no, a ejercer la ciudadanía, que es participar y es alzar la voz. Y fue muy interesante porque justamente Patty Ganem, que estuvo en el Foro de Educación y Ciudadanía a principios de este año, decía, los padres de familias pocas veces le preguntamos a los niños a dónde quieren comer, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿o qué quieres comer? Esas preguntas desde la familia no se hacen. O sea, es lo que hay y te lo comes. Esto es lo que te pones. Tienes que hacer ejercicio. No preguntamos, no fomentamos ese sentido de que el niño vaya encontrando su propia voz. No para todo. O sea, sin duda nuestro rol de padres, pues sí es generar esos determinados límites, pero de pronto es, ¿por qué nos sorprende entonces si nunca te he pedido que participes? Nunca he fomentado ni en casa ni en la escuela ese sentido de que tú encuentres qué para ti es importante, lo sepas defender, lo sepas argumentar. ¿Por qué por arte de magia, por solo cumplir 18 años, de pronto sí nos va a interesar lo que pase fuera de mí? ¿Por qué esperamos eso? Cumplir 18, entonces ya me debe de interesar mi país. Nunca he visto la política, nadie me ha preguntado qué opino de los candidatos, no me han dicho ve el debate, no me han dicho lee las noticias o tú qué opinas, ¿no? Estoy llevando al absurdo. Entonces, ¿por qué si no tengo ese ejercicio de formación desde chiquito? ¿Por qué voy a querer participar ahora de adulto, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿por qué es importante? Pues es importante, pues la educación no solamente debe de formar estos eh, profesionistas o personas con ciertas habilidades, sino más bien es ser un ciudadano activo y responsable, porque ¿para qué voy a la escuela? ¿Voy a la escuela solamente para tener un trabajo o voy a la escuela para ser una mejor persona? Y en el trabajo que tengo, ¿qué decisiones puedo llegar a tomar, ¿no? Como líder empresarial o no. Creo que son cuestiones que debemos ir fomentando desde chiquitos, de ahí su importancia, justamente para que podamos ser capaces de adultos de participar en una democracia o de exigir, como se ha dado en estos últimos meses, pues cómo los jóvenes sí están alzando la voz, insisto, que no tiene que ser necesariamente en manifestaciones o no, pero sí en el ser críticos, que es el pensamiento crítico de lo que pasa afuera de las paredes de la escuela o de un libro o eso para qué es y qué es lo que quiero desde la concepción de nosotros. Entonces, pues, ¿qué es lo que faltaría? Pues en México creo que sí es en la formación de valores democráticos, es en ese pensamiento crítico, en esa participación activa de preguntarles, no a lo mejor de los grandes temas desde chiquito, pero sí empezar a generar la reflexión y la capacidad desde temprana edad, pues de los temas que aquejan más allá de la inmediatez de nuestra vida. Insisto, es construir ese sentido de nosotros y de querer, por lo tanto, ser curiosos y de ver por qué hay unos que piensan de esta manera y otros de otra, sin juzgar, pero sí por curiosidad, ¿no? Pues de lo que pasa en la cabeza del otro. Y aquí, o sea, por ejemplo, pues la polarización justamente es la que hace que se quiebre, ¿no? Se quiebre y nos impida ver una causa común, porque si solamente hay una verdad que es la mía, pues es difícil poder ir al encuentro del nosotros y la construcción de ese nosotros desde familia, como colonia, como ciudad, como país, como mundo, ¿no? De los círculos concéntricos que hablamos en el Summit 2023. Y mira, es curioso porque en el Día Internacional de la Educación de este 2024, la UNESCO justamente la invitación que hizo fue pues combatir el discurso de odio e hicieron todo un análisis y el 67% del contenido que hoy hay en redes sociales
son promoción justamente de esta división y de odio. Entonces, aquí, pues, un poco hablando de qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos fomentar pues, estos valores cívicos, lo que nos invita es a tres grandes temas, ¿no? De formación en valores, que tiene que ver que el ser tolerante no es que seas indiferente. Eh, Tenemos que aprender a convivir con gente distinta, que a lo mejor hay cosas que no nos gustan, y eso es algo a lo que se habló el año pasado, ¿no? Pero eso no hace que no podamos encontrar un lugar común. Y esto hablando de educación en general, y esto es también un poco el porqué de habla, pues creo que no hay un solo camino para la educación, no hay un solo camino para aprender. Cada mente de cada ser humano es distinto y las visiones que todos tenemos y las historias que traemos detrás nos hacen lo que somos. Entonces, pues reiterar el chiste de querer ir al encuentro del otro, de cómo Patricia ve el mundo. A ver, Patricia, ¿por qué piensa esto? Quiero saber, no es por juzgar. Y entonces tú poderme entender. Entonces, ¿cómo las dos queremos llegar al mismo? Estoy segura que todos los mexicanos, si se les pregunta a todos los mexicanos, quieren tener una mejor educación. Digo, dudo mucho que diga a alguien, no, no quiero. Bueno, si queremos tener una mejor educación, ¿cómo le hacemos para caminar, ¿no? De la mano? Entonces, es tolerar, no es ser indiferente, sino es aprender a respetar a que hay distintos caminos. El segundo, el respeto a la verdad. Y aquí sí tiene que ver tenemos que entender que hay una responsabilidad y sí tiene que haber un espacio de aceptación de un valor superior. Y por eso la importancia del pensamiento crítico, por eso la importancia de empezar a enseñar a los jóvenes y a los niños, más aún en esta época de redes sociales, que no saben distinguir entre lo que es una opinión y lo que es un dato. Entonces, ¿y qué hacen con eso, no? Entonces, sí tiene que haber el fomento al respeto de una verdad, y ahí es donde la ciencia nos ayuda, ¿no? El pensamiento científico que justo va de eso, de hipótesis, de comprobar, y pues el sol sale, o sea, la tierra, la tierra gira, ¿no? Entonces eso pues, no gira, o sea, no, pues sí, hay día, hay noche, ¿no? Esta parte insisto, el respeto a la verdad y la aceptación de un valor superior y un piso común eh, a partir que todos queramos defender, ¿no? Que todos aceptemos como necesario para ese camino y construcción de nosotros. Tercero, pues es la firmeza. Tenemos que tener firmeza, y eso se dijo el año pasado, para asumir las fricciones de la diferencia, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a hablar sin querer matarnos, sin desacreditarnos. Y pues ahí es con el ejemplo. Nosotros como adultos, si pensamos en la parte de la enseñanza, creo que sí es cómo les estamos enseñando a los niños a disentir desde los papás, cómo expresas opiniones contrarias o no, cómo argumentas y cómo llegas al encuentro común de soluciones. A lo mejor son ejemplos tontos, pero o sea, el papá quiere carne, la mamá quiere pescado, entonces ¿a dónde van? ¿Cómo se impone uno u otro? ¿Cómo es la mejor forma de transmitir y de que se viva pues esas diferencias? Y creo que esa sería yo la conclusión, creo que más importante, ¿no? Que decían en nuestro panel. A ver, el ser ciudadano no es un tema teórico. Claro, lo puedes aprender y puedes leer lo que es ser ciudadano y demás, pero pues debe de ser algo que se vive todos los días, que se vive en tus decisiones, que se vive en lo que haces, que se vive en la empresa en la que trabajas, que se vive en la escuela, ¿no? Hay muchas escuelas y hay iniciativas que ya se promueven, ¿no? O sea, hay proyectos, por ejemplo, escolares que te inviten por eso las metodologías activas en la enseñanza son tan relevantes, porque la resolución de problemas, ¿no? Pues te lleva a pensar, a lo mejor es una muy buena oportunidad eh, para pensar en soluciones colectivas, de aprender en el trabajo colaborativo ese diálogo, ¿no? Aquí lo uno con lo que Fernando Reimers nos decía que en Harvard se han estado viendo del cambio climático, ¿no?
dices, hemos enseñado, hemos hablado tanto del qué, que ya la gente, pues sí, nos estamos tatemando, pero no hemos enseñado a los niños a pensar en cómo solucionar el cambio climático. Todos sabemos el dato del cambio climático, del calentamiento global, de que el agua a lo mejor está escaseando, de que hay la resequedad, y eso lo repetimos. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué preguntas o cómo le hacemos para invitar a todos a buscar esas soluciones, ¿no? ¿Cómo le hacemos para tener más agua? ¿Qué necesitamos? Entonces, creo que eso es lo que, por eso esa es la importancia, pues yo diría de las escuelas, pero de concebir y construir el ser un ciudadano, tener un compromiso cívico en todos los niveles, pues va de eso, en esa metodología y en ese ejercicio que todos los días podemos hacer de que nos importe, ¿no? De que no, o sea, si ves un bache, en donde lo reportas, si estás viendo un asalto, pues a quién, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ese encuentro de nosotros y cómo solucionamos pues lo que nos une en nuestra vida cotidiana? Esa es la ciudadanía y creo que debemos ejercerla y hacer estas acciones pues para construirla desde las primeras etapas. Alejandra, pues muchísimas gracias por toda la información, todo lo que nos has compartido. Ya nada más para cerrar nuestro episodio, ¿no? Nos has contado la importancia de que esta plataforma, el Summit, sea un espacio de encuentro, de habla, de escucha, ¿no? Y bueno, te pregunto para quienes nos escuchan, ¿no? Quienes nos van a escuchar en redes, ¿no? ¿Cuántas personas esperan recibir en este Summit 2024, perdón, que acudan, ¿no? De manera presencial? ¿Cuántas personas irían de manera presencial? Y cómo el público que no asista se puede enterar pues, de los diálogos, de las conferencias, nada más para dejar esta información a quienes nos escuchan. Sí, toda la información, todos los datos y todos los detalles de tanto el Summit como lo que va a pasar en el Summit y lo que pasaría después del Summit si no pueden venir, lo encuentran en nuestra plataforma que es www.hablamex.com. Ahí está el link para poder ver el Summit, o sea, bueno, para poder enterarse de todo lo del Summit. ¿Cuántas personas estamos esperando? Pues contar con, pues en 1,800 es la capacidad que tiene el auditorio para recibir. La verdad hemos tenido una muy buena respuesta en la compra de boletos. Los boletos los pueden adquirir en la plataforma de boletia.com. Ahí está. Y pues para ustedes y la gente que escucha El Faro, tenemos un código de descuento que, bueno, es que no está tan fácil, pero es PUBL10, que sería público, es P de papá, U, B de bueno, L de lápiz, 10. Con ese código de descuento al entrar en Boletia, les darán un 10% de descuento para adquirir sus entradas, agradeciéndoles esta oportunidad de ser megáfonos y expansores de la iniciativa. Y pues ahí es en donde pueden enterarse de absolutamente todo. Ahí estamos a sus órdenes para lo que se ofrezca. Estamos haciendo, porque Malala viene y va a haber una oportunidad de un meet and greet con Malala. Digo, está limitado a solamente 30 personas. Entonces lanzamos una convocatoria en todas nuestras redes. Pues si quieren escribir un ensayo de 400 palabras, las bases ahí las pueden encontrar también en la plataforma. Y mandan ese ensayo de pues qué es lo que les gustaría preguntar, qué quieren aprender, el por qué les gustaría estar con Malala, y vamos a rifar algunos cuantos lugares para esa oportunidad de conocer a una de las pues, voces más influyentes en pro de la educación de nuestra época. Entonces, pues ahí los esperamos. Ojalá que ustedes tres sí puedan estar ahí con nosotros en la reflexión y pues agradecerles por la oportunidad y el espacio. Al contrario, Alejandra, muchas gracias. Están haciendo un trabajo muy interesante, muy valioso, y esperamos, bueno, pues que sigan produciendo cosas, que vaya mucha gente. Yo sí voy a ir un ratito, seguramente, ¿no? Que me interesa mucho meterme a varias mesas, pero además
Pues que luego esta información también se suba a su plataforma, como vi que subieron los foros del Summit anterior, ¿no? Porque esos diálogos que queden para que sean accesibles para todos es muy importante, ¿no? Sí, ahí van a estar. Igual pueden encontrar el reporte, ahí lo pueden descargar, bueno, lo pueden consultar. El reporte del 2023, también ahí subiremos el de este año, el mapeo sistémico, que digo, para mí es muy interesante esa metodología de análisis sistémico de un problema y la manera de abordarlo, y creo que ayuda a entender. Y nuevamente, la corresponsabilidad que todos tenemos. Creo que de eso busca el poder dialogar entre docentes y alumnos, entre padres de familia y la empresa que te vende la tecnología. El director de escuela es importante que escuche también al padre de familia, en fin. El gobierno es relevante que nos escuche a todos como actores. Si no colaboramos todos, volviendo a nosotros y a la educación de la ciudadanía, si de veras queremos un mejor México, México nos necesita a todos, todos somos México y todos queremos un mejor México. O sea que pues esa es la invitación a habla, esa es la invitación a que vengan, a que escuchen, a que participen, y pues les agradecerles infinitamente otra vez esta oportunidad. Al contrario, Alejandra, muchísimas gracias y esperamos volverte a invitar y tenerte por acá en el Faro. Cuantas veces quieran, con mucho gusto, y gracias, de verdad, gracias por el trabajo que ustedes hacen también. Muchísimas gracias. Pues buen día.